Ahora son las 12 del día, 25 minutos, y vamos a saludar al representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, quien nos atiende a esta hora, que precisamente porque es uno de los representantes que firma una carta que le han enviado un grupo de congresistas al ministro de Salud, todos ellos representantes a la Cámara por Bogotá, donde le están haciendo una serie de solicitudes muy puntuales respecto a cómo debiera priorizarse el proceso de vacunación eh, en manos de la propia Secretaría de Salud y no tanto con la injerencia de las EPS. Vamos a precisar sobre el particular. El representante, doctor José Daniel López, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Red RCN Bogotá MPM. Carlos, buenas tardes. Un saludo para la mesa de trabajo, para los oyentes de Radio Red. Gracias por la invitación. ¿Por qué no nos resume y en contexto qué es lo que ustedes le están pidiendo al Ministerio de Salud ahora, que es prácticamente inminente el inicio, el próximo jueves, en el caso específico de Bogotá, la vacunación contra el COVID-19? Representante José Daniel López. Bueno, Carlos, el tema es este. Por fin llegaron las vacunas a Colombia. Nosotros llevamos haciéndole control político al tema de la compra de vacunas desde hace 6 meses. Creemos que si el gobierno hubiera atendido nuestras recomendaciones desde hace 6 meses, de anticiparse en las compras con los laboratorios, de no poner todos los huevos en la canasta de COVAX, sino ser más arriesgados antes, no solo en diciembre, en la compra directa a los laboratorios. Si hubiéramos acelerado el trámite del marco jurídico de la ley de vacunas, no estaríamos llegando entre los últimos países de Latinoamérica a la compra de vacunas, que es la realidad actual, sino que habríamos llegado antes. Pero eso ya se fue así, ya llegamos tarde, pero llegamos. Entonces ahora en lo que debemos poner todos los esfuerzos es en que la logística de la vacunación funcione bien, en especial en Bogotá, que es la ciudad a la que yo represento en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando actualmente? Que el gobierno nacional pretende que sean las EPS las que digan dónde se vacuna la gente. Entonces usted, por ejemplo, es afiliado a la EPS Sanitas. Y la EPS Sanitas, si lo va a vacunar a usted, Carlos, sea porque es mayor de 80 años, o sea, cuando le corresponda su turno, como caso hipotético, pues entonces le va a decir a usted, señor Carlos Álvarez, que tiene 85 años y está en primera línea, lo vamos a vacunar en uno de los hospitales con los que tiene convenios Sanitas. Pero resulta que usted, el señor Carlos, vive en Ciudad Bolívar y resulta que la EPS de Sanitas no tiene instituciones hospitalarias ni en Ciudad Bolívar, ni en Bosa, ni en ninguna localidad cercana. Pues le toca entonces a ese ciudadano que ponemos como ejemplo, adulto mayor de 80 o más años, desplazarse por minutos y horas hasta el hospital o la clínica correspondiente para ponerse la vacuna. ¿Esto a qué va a llevar? Va a llevar, número uno, a que los adultos mayores, que son los que primero se vacunan, junto al personal de la salud, que se vacunan en sus sitios de trabajo, pues que esos adultos mayores se expongan más al virus, que esos adultos mayores, en muchos casos vulnerables, tengan que gastar en transporte y que esos adultos mayores de alguna manera estén expuestos a un mayor riesgo de renuencia a la vacunación. Y lo que más debemos combatir hoy en la sociedad colombiana es la renuencia, es la oposición de algunos colombianos a vacunarse, porque esto solo funciona si todos nos vacunamos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos proponiendo, Carlos? Algo muy elemental, y es que sea la administración distrital, que tiene las bases de datos, que sabe dónde vive la gente, la que diga dónde se vacuna cada ciudadano, y que desde esa disposición de la Secretaría de Salud del distrito, que entren las EPS y las IPS a atender a quien corresponda. Y un segundo punto, que lo aprendimos de la experiencia estadounidense y que funciona bien, y es no solamente usemos hospitales, para que la vacunación sea masiva, debe ser cercana al ciudadano. Para que la vacunación sea masiva, la vacunación tiene que ir a la gente y no la gente ir a la vacuna. Por eso lo que nosotros proponemos es que adicional a hospitales y clínicas, que se utilicen colegios, se utilicen universidades, se utilicen coliseos, centros comerciales, que sean cercanos a donde vive la población bogotana para que la gente pueda vacunarse de manera fácil. Vuelvo y digo, nuestra propuesta entonces es que la vacuna vaya a la gente y no la gente a la vacuna.
Representante José Daniel López, ustedes no están muy lejanos a la realidad que estamos a punto de vivir si se utiliza ese mecanismo de que sea a través de EPS definiendo, de acuerdo a la IPS que tenga cada persona, el lugar donde la vacunen, teniéndose muy posiblemente que darse casos como el que usted señala, que una EPS no tenga IPS cercana a la persona donde vive y le toca atravesarse toda la ciudad para vacunarse. Y tan juicioso es el análisis que ayer, y se lo cuento como algo coyuntural, ayer hablábamos en todo esto se generan oportunidades. Ayer estábamos hablando con una plataforma o representante de una plataforma que ya identificó lo que ustedes están detectando y creó un servicio al cliente para transportar adultos mayores con servicio de domicilio, etcétera, desde el punto donde vive hacia el lugar de vacunación. O sea, esto ya lo tienen detectados algunos incluso como oportunidad de negocio. ¿Hay alguna posibilidad de que esta carta que ustedes les han mandado al Ministerio de Salud tenga algún tipo de respuesta? Más aún, esto no debió ser una iniciativa de la propia administración distrital, siendo la máxima responsable de que el proceso de vacunación sea muy dinámico en la ciudad de Bogotá ahora que estamos a punto de comenzar. Carlos, pues yo entiendo o me imagino que la administración distrital está tratando de mantener una relación armónica, coordinada, de seguir juiciosamente las directrices del gobierno nacional para la vacunación. Ahora, yo también entiendo que el modelo de las CPS de golpe puede funcionar en ciudades pequeñas, en municipios pequeños. Si usted vive en una ciudad relativamente pequeña, usted ninguno de sus hospitales o clínicas le va a quedar sustancialmente lejos y usted Lejos. no va a dejar de vacunarse a razón de eso. Pero cuando hablamos de grandes ciudades en Colombia, cuando hablamos de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, sí hay que poner un énfasis distinto y una lógica distinto para de verdad asegurarnos que las vacunas le queden cerca a la gente y sobre todo a las personas mayores. ¿Y por qué? No es para curarle la pereza a nadie. Por ejemplo, con esa empresa que usted me señalaba, que busca llevar a los adultos mayores a su punto de vacunación y volverlos a su casa, pues eso es muy bueno. Pero eso le va a servir a las personas mayores que puedan pagar el servicio. Correcto, sí. ¿Qué pasa con las personas mayores de mayor vulnerabilidad? Ujú. A las que de pronto no les queda fácil completarlo el transporte, a las que de pronto les da miedo salir de la casa, pues que entramos a correr el riesgo, si no le ponemos el punto de vacunación cerca a su casa, que simplemente no se vacunen. Y si no se vacunan, pues no resolvemos el problema, porque recordemos que esto es una pandemia, es, una, es un virus en el cual solamente vamos a lograr superarlo en la medida que la gran cantidad o la mayor cantidad de población posible se haya vacunado. Insistir en que todos los adultos mayores, primero de 80 años, luego de 60 años, solamente vayan a 6 u 8 hospitales en Bogotá, muchos de ellos teniendo que cruzar distancias de horas, no solamente es una idea poco considerada con las personas mayores, sino es una equivocación estratégica enorme que aumenta los riesgos de renuencia a la vacunación. Que si el Ministerio de Salud va a oír, Carlos, hombre, yo no sé, ojalá y ojalá nos escuchen, lo hablamos los representantes por Bogotá, 6 de nosotros que recorremos esta ciudad, que la conocemos, que hemos hablado con la ciudadanía, entendemos nuestra cultura y sabemos que en esta ciudad es mucho más fácil prestar servicios sociales y la vacunación es uno de ellos, yendo a los territorios que esperando que la gente en los territorios vaya a donde el Estado les diga. Los oyentes y quienes nos acompañan por el Facebook Live son mucho más incisivos que nosotros, siempre lo digo. E interesados por la charla que tenemos con usted, me están escribiendo lo siguiente. ¿Y qué se piensa? Sé que no está en sus manos, pero lo planteo porque surge de pronunciamientos como este que originó mi búsqueda de usted. ¿Qué se piensa hacer con quienes están en centros gerontológicos o en hogares de ancianos, muchos de quienes no pueden y no tienen posibilidades de salir de ese lugar por sus propios medios para poder acceder a la vacuna? Eso, la verdad, no ha sido muy publicitado. Entiende uno que hay vacunas que no se pueden aplicar domiciliariamente porque deben estar bajo unas condiciones de temperaturas específicas. Por ejemplo, la de Pfizer, menos 70 grados centígrados, pero habrá otras que no tienen esas características y podrían en un momento determinado posibilitar algún tipo de vacunación domiciliaria. ¿Lo han mirado ustedes en todo ese estudio que hicieron, doctor José Daniel? Carlos, me parece muy importante comentar algo.
por información que le solicité a la Secretaría de Salud del distrito, puedo afirmar que las vacunas Pfizer, al menos en estas primeras etapas, son solamente para el personal de la salud y las vacunas de AstraZeneca son solamente para personas mayores de 80 años. ¿Eso por qué es importante? Porque son las vacunas Pfizer las que usted, como usted señala, que requieren condiciones especialísimas de refrigeración. Usted las vacunas Pfizer las tiene que mantener a menos 70 grados centígrados todo el tiempo. Las vacunas de AstraZeneca requieren refrigeración, pero en condiciones normales. Entiendo que es algo así como 5 o 6 grados centígrados de refrigeración que usted puede lograr, que le permiten llevarla con mayor facilidad a otros puntos de la ciudad. Luego, sobre la pregunta de los centros gerontológicos o de los hogares de personas mayores, considerando que las vacunas que se van a poner en el mes de marzo y en el mes de abril para ciudadanos mayores de 80 años son vacunas de AstraZeneca que no son tan exigentes en materia de refrigeración, lo que uno sí esperaría, aunque es verdad que como usted lo dice, eso no ha sido suficientemente publicitado, pero lo que uno esperaría es que el gobierno nacional y la Secretaría de Salud lleguen a esos hogares a poner o aplicar la vacuna in situ, o si no pueden hacerlo de manera domiciliaria, sí que habiliten centros de vacunación suficientemente cerca a estos hogares de adulto mayor. Sin duda, tendría que ser lo suficientemente entendido por quienes toman decisiones de esa índole, teniendo en cuenta la situación que enfrentan personas de más de 80 años que generalmente están en condiciones difíciles de movilidad y desplazamiento. Pues ahí está, es el representante a la Cámara por Bogotá, el doctor José Daniel López, quien junto con otros 5 representantes a la Cámara por la ciudad le han enviado una carta al ministro de Salud llamándole la atención de que es urgente que en Bogotá, entre otras cosas, por lo extenso de la ciudad, se tenga en cuenta que sea en puntos de vacunación cercanos a donde están las poblaciones adultas mayores, donde se lleven a cabo las vacunaciones, independientemente de a qué régimen pertenezcan, ya sea contributivo o subsidiado, o a qué EPS esté afiliada. Doctor José Daniel López, gracias por estar con nosotros. Carlos, a usted muchas gracias como siempre por la invitación. Siempre es un placer estar acá en Bogotá, MPM. Dios los bendiga. El gusto es nuestro. Muchas gracias.